estos días que ha sido de locura. Yo ha habido muchas veces que he venido aquí a trabajar a las 6 de la mañana porque ha habido días que hemos enterrado hasta 13 personas. No estaban preparados para esto. En los cementerios ha quedado la cicatriz más profunda y dolorosa de esta pandemia. Jornadas agotadoras, entierros en soledad y nichos todavía sin lápida porque la muerte ha sido más rápida. Hola, ¿cómo están? Nadie como ellos, los trabajadores del cementerio, para describir el alcance terrible de la muerte en esta crisis. Hoy el TSJ le pone una cifra. Finalmente sabemos que 3.672 personas en Castilla y León han fallecido en esta pandemia. Los registros civiles suman las cifras que las fuentes oficiales ofrecían desagregadas. Son positivos y sospechosos muertos en hospitales, residencias o en casa. Hoy también Gobierno de la Junta y PSOE han empezado a tejer un pacto de reconstrucción y seguimos conociendo más, un poco más, al COVID-19. Los médicos detectan secuelas meses después en pacientes que han superado la enfermedad. Son cuadros inflamatorios y trombos. Entre estos casos, el del secretario general de Vox, Ortega Smith. El sector hotelero se prepara ya para afrontar la llegada de la nueva normalidad, pero con grandes cambios e incertidumbres. Hoy, en este balneario de Santa María de Valbuena, nos cuentan cómo será su día a día a partir del 1 de julio, el día en el que esperan abrir sus puertas. Y a un futuro incierto se enfrentan los ganaderos de toro bravo en nuestra comunidad. Son más de 200 explotaciones. Las grandes ferias están canceladas estos días. Tocaba, por ejemplo, la de San Pedro Regalado. Teresa Gavilán, y ante esto, la salida que les queda es ruinosa. Ruinosa porque gran parte de esos ganaderos tenían comprometidos sus toros para las grandes ferias, ahora canceladas, y el destino de esas reses será probablemente el matadero. Hoy, día de San Pedro Regalado, patrón de los toreros, todo el sector teme por el futuro de la fiesta. Se emplazaron ayer en las Cortes y esta mañana a las 11 se han reunido. El PSOE reclamaba acción al Gobierno y la Junta le ha respondido sentándose hoy con él a estudiar el futuro plan de reconstrucción para nuestra comunidad. Nos vamos hasta la sede de Presidencia en directo. Gobierno y PSOE han comparecido por separado. Laura Zembranos, ¿hay o no coincidencia en qué se debe hacer? Sí, buenas tardes, Alejandra. Hay principio de acuerdo entre el presidente de la Junta y el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León. Mañueco y Tudanca se han reunido y han definido las que serían las bases para ese acuerdo de reconstrucción económica y social. Se basaría en 5 ejes: sanidad, economía, protección social, servicios sociales y también una postura conjunta respecto a España y a Europa. En el caso de Tudanca, ha reconocido que pese a las discrepancias ocasionadas después de las elecciones autonómicas, la crisis del coronavirus probablemente sea la peor que se ha vivido actualmente y que por ello es el momento de trabajar en un acuerdo para la comunidad. La pandemia ha hecho posible lo que parecía imposible esta legislatura. Junta y PSOE sientan las bases para un acuerdo de reconstrucción en su primera reunión. No es duro, no es difícil sentarme a acordar hoy, porque ninguna persona es más importante, ningún partido es más importante que la gente de esta tierra. El acuerdo tendrá 5 ejes: el fortalecimiento de la sanidad, los servicios sociales, la recuperación de la economía, los servicios públicos y una posición común para la financiación que llegue de España y Europa. La próxima semana se quiera mantener una reunión también en el ámbito de la esfera política, de los partidos políticos, de los grupos con representación política en las Cortes de Castilla y León. El acuerdo se abrirá a todos los partidos en las Cortes y la semana que viene se reunirá también la Conferencia de Alcaldías y Presidencias de Diputación. Desde luego me voy a dejar la piel para que este acuerdo para la reconstrucción de Castilla y León frague. Tudanca ha rehuido entrar en las medidas concretas y en el presupuesto necesario, pero sí ha remarcado: nada de acuerdos vacíos, nada de fotos con las que los representantes públicos lavemos nuestra conciencia. No se trata de eso. A mí me da igual quién pueda sacar rédito político de esto. Mañueco y Tudanca tienden puentes a pesar de las palabras en el Pleno. No hay ningún tipo de espacio para nada que no sea mirar el futuro de Castilla y León. Por delante Castilla y León de los intereses partidistas cuando está a punto de cumplirse un año de las elecciones.
El secretario general de Podemos en Castilla y León quiere participar también en ese plan de reconstrucción. De hecho, pide a la Junta que responda a su propuesta de 43 medidas que le remitió el mes pasado. Pablo Fernández recuerda que han sido leales, pero que ahora es el momento de pasar a los hechos, sobre todo en provincias como Soria y Segovia. Yo creo que la Junta tiene que pasar de las buenas palabras a los hechos concretos. Y desde luego esta propuesta creemos que sería un primer paso para que las y los segovianos dejen de estar discriminados en materia sanitaria. Estamos hablando de la salud y de las vidas de miles de personas. Castilla y León es la única comunidad de las 17 junto a Castilla-La Mancha que conoce ya la cifra total de posibles fallecidos en esta pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad reclamó esos datos a los registros civiles. También lo hizo el Ministerio, para ver si coincidían con las cifras oficiales que se estaban ofreciendo. Sede del TSJ, Sandra Martínez, ¿hay o no hay diferencia entre ambos datos? Muy buenas tardes, Alejandra. Pues sí hay diferencia y de ahí la polémica, y es que la cifra de fallecidos por coronavirus que ofrece la Junta no coincide con los certificados de defunción registrados en Castilla y León. Y ante este baile de cifras fue el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien pidió los informes y confirmó que los datos que ofrecía la Junta eran inferiores. Es decir, según el Registro Civil de Castilla y León, los fallecidos por coronavirus son 3.672 y según los de la Junta, incluyendo también las víctimas en residencias de ancianos, es de 3.581. Y este baile de cifras no solo lo está sufriendo Castilla y León, sino que otra de las comunidades que también está teniendo este problema es Castilla y La Mancha. 8.633 personas fallecieron en Castilla y León durante los meses de marzo y abril. El Tribunal Superior de Justicia ha calculado además cuántos de ellos lo hicieron a causa del COVID-19. Son 2.067. Estos datos son algo superiores a los que la Junta ofrecía a día 1 de mayo, que contó 1.788, casi 300 personas menos de las que ahora aparecen en el registro civil. Eso sí, solo se tienen en cuenta los que dieron positivo, porque el dato sería muy diferente si se incluyen los sospechosos. Casi 3.600 personas podrían haber fallecido en nuestra comunidad por coronavirus, el doble de lo que indican datos oficiales. Pero la Junta sí ha hecho público desde finales de marzo los muertos con patologías compatibles, y ahí la diferencia entre ambos datos, como ven, ya no sería tan mayor. En la totalidad de las muertes se ve que no hay grandes diferencias, desde luego no es esa diferencia estadísticamente significativa. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es el segundo que realiza este ejercicio, solo después de Castilla-La Mancha. De momento se desconocen los resultados en el resto de comunidades, pese a que el Gobierno afirmó que el estudio se llevaría a cabo en todas. Lejos de las causas, marzo y abril se han llevado por delante a casi 9.000 castellanos y leoneses, casi un 100% más que en el año 2019, cuando la pandemia estaba aún muy lejos de aterrizar en nuestro país. Y en las cifras ofrecidas por el Ministerio, nuevo repunte de fallecidos en el día de hoy. España ha superado la barrera de las 27.000 muertes, son 184 personas más en las últimas 24 horas, 6 de ellas en Castilla y León. Aquí se consolida la mejora en la situación de los hospitales. Por segundo día consecutivo no se ha registrado ningún ingreso en la UCI. Hay ahora mismo 107 camas ocupadas por pacientes con coronavirus en nuestra comunidad. Dentro de Castilla y León, el mayor incremento porcentual en lo que llevamos de pandemia se ha dado en Segovia. Las defunciones se han multiplicado casi por 4 en marzo y en abril. En el cementerio municipal se han visto desbordados. Están habituados a un trabajo duro, pero no a lo que han visto estas semanas. En el cementerio municipal de Segovia lo habitual era tener 1 o 2 entierros al día. En marzo y abril se han visto desbordados. Estos días es que ha sido de locura. Yo ha habido muchas veces que he venido aquí a trabajar a las 6 de la mañana porque ha habido días que hemos enterrado hasta 13 personas. Han vivido jornadas con servicios cada media hora, superados en lo físico y en lo emocional. No se nos va a olvidar a nadie porque el mismo día enterramos en un panteón al matrimonio. Lo peor, tener que negar la entrada a familiares, no pueden ser más de 3, o ver cómo los presentes intentaban hacer partícipes a sus allegados del duro momento del adiós a través del móvil.
Incluso ha habido gente que a la vez que lo estábamos grabando se lo estaba mandando a la familia para que lo viera, porque había mucha familia que estaba incluso fuera y no ha podido venir. O enfrentarse a preguntas como esta. Oiga, es mi padre esta persona y yo lo único que podía hacer es comprobar los papeles que trae la funeraria, que es la licencia de enterramiento, y comprobar. Ha habido familias que nos decían que abríamos el fregadero y eso está prohibido. En marzo y abril los enterramientos se han multiplicado por 4 en este cementerio, en el que ha habido que adelantar la construcción de nuevos nichos. Muchos todavía no disponen de una lápida para el último recuerdo. El confinamiento y los templos cerrados al culto han dado especial relevancia a las redes sociales con misas por Facebook, por ejemplo. Sin embargo, algunos sacerdotes han ideado una forma para que sus parroquianos no pierdan el contacto y puedan sobrellevar el confinamiento con esperanza y buen humor. 3, 2, 1... No está en redes, pero tiene una parroquia fiel y cada vez más multitudinaria. Él es don Matías, sacerdote en 7 localidades zamoranas como Montamarta o San Cebrián de Castro. Y con el cierre de las iglesias ideó una fórmula para enviar mensajes de ánimo a sus parroquianos a través de grupos de WhatsApp. Me conocen y saben que yo para el humor valgo mucho y saben de mi afición al carnaval, al baile, a la fiesta, y les ha sorprendido pues que cada tarde les llegara uno nuevo. Canciones, ejercicio, bailes e incluso personajes como Batacazo forman parte de estos mensajes, unos mensajes que ya se han hecho imprescindibles. Comentarios como estamos deseando que llegue esta hora para que nos envíes tu vídeo, pues muchos me han dado las gracias por el rato bueno que les hago pasar. Y así piensa seguir mientras dure el confinamiento, porque lejos de darle reparo, él lo tiene muy claro. Pensando en que pueda alegrar y sacarle una sonrisa a alguien, pues la verdad que me da poca vergüenza. Las cosas malas son las que tienen que dar vergüenza, lo bueno yo creo que no. Una cuarentena dura, pero que también ha conseguido sacar muchas sonrisas. ¡Vamos, Zamora! ¡Que lo lograremos! El COVID-19 sigue hablando a través de los pacientes que ya han recibido el alta. Los médicos reportan casos de secuelas o efectos colaterales semanas después de abandonar el hospital. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, que padeció el coronavirus en marzo, ha tenido que volver a ingresar por trombos en las piernas y en los pulmones. Además de los problemas respiratorios, el coronavirus produce otros efectos. Es realmente una tormenta inflamatoria. Esa tormenta inflamatoria y los trombos que conlleva se observó por primera vez en las autopsias realizadas en Italia. Desde entonces se están tratando con medicamentos específicos. En la mayoría de los protocolos que se han hecho de forma internacional en el tratamiento, en estos pacientes pues se les ha ayudado con tratamiento anticoagulante, precisamente para contrarrestar este fenómeno protrombótico que se ha visto en la infección del COVID. Como en el caso de Ortega Smith, los trombos aparecen tiempo después de la infección. En todo caso, los expertos creen que no se puede generalizar, que son casos aislados en individuos concretos. Igual que hay gente que no tiene ni tendrá síntomas y hay gente que, gente joven que fallece porque no es capaz de contener el virus, pues probablemente estos efectos secundarios se limiten a algunas personas, pero sí que empiezan a relacionarse con la propia patología primaria de la infección. Los expertos coinciden en que los pacientes más graves son también los más proclives a sufrir estos trombos. Y entre tanto, los datos, como veíamos, se traducen en un descenso importante del número de hospitalizados por coronavirus. En Salamanca son unos 70 y eso permite al complejo sanitario iniciar ya su desescalada. Se va reduciendo la superficie destinada íntegramente a la pandemia y se ha comenzado a recuperar la actividad quirúrgica que había quedado casi totalmente paralizada. Los primeros pacientes en volver a ser intervenidos son los oncológicos. Y todo esto no hace sino recordarnos que el COVID-19 sigue con nosotros y que debemos continuar protegiéndonos de él con nuestro comportamiento, con un comportamiento responsable y respetuoso con las normas. No debemos relajarnos porque en algunos casos lo estamos haciendo. Las que van a ver a continuación son imágenes de Palencia al caer la tarde. A partir de las 8 de la tarde esta imagen es más que común. Grupos de personas o parejas paseando juntos. Los paseos deben ser individuales y con una de las personas con las que se convive. Tampoco se puede hacer deporte en grupo. Debe ser también individual y en los horarios establecidos.
No está prohibido saludar o relacionarnos con nuestros vecinos, siempre y cuando se guarden las distancias, esos famosos 2 metros de los que a menudo nos olvidamos. Los menores de 14 años tienen sus horarios y no pueden estar en la calle más allá de las 7 de la tarde. Tampoco pueden pisar el asfalto los mayores de 70 de las 8 en adelante. Son algunos de los incumplimientos más comunes, pero sin duda la imagen más habitual es esta: grupos de jóvenes de más de 14 años por las calles o en zonas abiertas, parques y jardines, incluso preparándose para hacer botellón, un hábito que se está generalizando cuando cae la noche. La responsabilidad de todos será la clave para volver a la normalidad cuanto antes, para volver a ver llenas de vida estas calles ahora semivacías. Los ganaderos de toro bravo prevén un año catastrófico. El sector en España estima pérdidas por valor de 77 millones de euros. Castilla y León tiene más de 220 ganaderías de toro bravo. Es la segunda comunidad autónoma con más peso en el sector. Los toros y novillos permanecen en las fincas sin posibilidad de ser lidiados. Con la temporada taurina pendiendo de un hilo, los ganaderos tienen que sacrificar algunas de sus reses, con enormes pérdidas. La cría supone una inversión de 5.000 euros y en el matadero reciben apenas 500 por ejemplar. Nosotros este año de lo que teníamos era una corrida de toros y 2 novilladas. Entonces los toros, los que son cinqueños, los que tienen 5 años, esos, si no se celebra el festejo, pues no queda más remedio que mandarle al matadero, porque no se pueden lidiar toros de más de 5 años. Los que son cuatreños, pues intentaremos lidiar el año que viene con ellos de cinqueños. A pérdidas millonarias se ven abocados los ganaderos con las grandes ferias, Madrid, Sevilla y Valencia canceladas. En Valladolid, sin ir más lejos, estos días su plaza tendría que haberse reabierto por la feria de San Pedro Regalado. Coso del Paseo de Zorrilla, Teresa Gavilán. No es el único gran cartel suspendido, hay otros también próximos y muchos que están en el aire. Buenas tardes, Alejandra. En esta feria, en esta plaza de toros de Valladolid, deberían haberse reunido Morante de la Puebla, José María Manzanares y Rocarrey. Ese cartel se ha caído, ha sido suspendido y sucederá lo mismo con las ferias que tendrán que celebrarse en el mes de junio en algunas de las provincias de Castilla y León, en Zamora, en Burgos, en León y también en Soria. Los espectáculos taurinos no están permitidos hasta la fase 3 de la desescalada y con unos requisitos que para los empresarios de las plazas son excesivamente exigentes. Hoy, día de San Pedro Regalado, patrón de los toreros, todo el sector mira el futuro con mucha incertidumbre y mucho temor. No hay aficionados, ni toreros, ni cuadrillas. Estos días la plaza de Valladolid debería haber colgado el cartel de no hay billetes. Es una pena porque la verdad que teníamos un cartel estrella. Es una incógnita cuándo volverán las corridas de toros. Estarán permitidas en la fase 3 de la desescalada, pero con requisitos de aforo y espacio. No puedes poner a una persona cada 9 metros cuadrados. Date cuenta que esta plaza tiene 10.500 localidades. Ya me contarás en cuánto se quedaría, ¿no? Pastando, permanece el ganado en esta finca de la Cabañuela en Burgos sin saber qué será de su futuro. Ya estaba contratada prácticamente toda la camada para muchos sitios de Francia y España y bueno, pues con tristeza y con preocupación, claro. Y hoy, patrón de los toreros, solo pueden lucirse con la muleta en los tentaderos. Y la verdad que había hecho un invierno pues de una preparación muy fuerte para todos los compromisos, pero bueno, si esto ha decidido que tenga que esperar un año, pues un año más que tenemos para entrenar y para prepararnos. El año pasado se celebraron 48 corridas en Castilla y León. Muchas de esas ferias están canceladas. La grande de Valladolid, la de la Virgen de San Lorenzo, tiene su cita en septiembre. Para entonces quizá vuelva a lucir cartel. El Ministerio de Industria y Comercio ha tenido que aclarar en las últimas horas la orden que hoy publica el Boletín Oficial del Estado. Sí que habrá rebajas, dice, no se prohíben como había entendido el sector. Lo que prohíbe la orden ministerial son las aglomeraciones. No obstante, las patronales le piden al Ministerio de Sanidad que derogue esa disposición adicional porque no les queda claro que esta interpretación sea la correcta.
Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que Pedro Sánchez ha recuperado, o eso parece, la mayoría de la investidura para sacar adelante el decreto de medidas para la justicia. Sara Ayuso, ¿dónde ha quedado el respaldo de Ciudadanos, que sí que consiguió para la última prórroga del estado de alarma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ciudadanos ha sido fiel a su argumento de que el acuerdo de la semana pasada para sacar adelante la cuarta prórroga no implica un respaldo sin fisuras y hoy no ha apoyado el Real Decreto de Justicia para evitar el colapso por la pandemia. Eso sí, en el Partido Naranja siguen abiertos a seguir negociando votación a votación. Ha sido en una sesión en la que el PNV no ha dado pistas sobre si seguirá apoyando futuras prórrogas del estado de alarma y en la que se ha evidenciado la enorme distancia que separa cada vez más al líder del Gobierno y del Partido Popular. El primero pide unidad y el segundo dice que hasta aquí hemos llegado. En vez de presumir, pagar y tarde 5 millones de prestaciones por desempleo, usted debería ocuparse de recuperar el empleo para evitar los recortes sociales como los que se votaron aquí hace 10 años. Pero usted sigue con su geometría variable, que le lleva ayer a intentar hasta el final un pacto con la CUP, Esquerra y Junts pel Cat, mientras exige a los que meten un cordón sanitario que vengamos aquí a extender su manto de armiño un mes más. Pero, señor Sánchez, hasta aquí hemos llegado. El Gobierno se ha propuesto no entrar en esta suerte de dialéctica con sus argumentarios de cartón piedra, señor Casado, porque entendemos que el enemigo no es el Partido Popular. El enemigo común que tenemos es el COVID y, en consecuencia, tenemos que actuar frente a él. El camino es el de la unidad. Una vez eliminada el riesgo de pandemia, o que esté controlada, no puede haber restricciones en el ámbito de los derechos. El estado de alarma para nosotros es una necesidad, no es un proyecto político. Nosotros no hemos recentralizado ningún tipo de competencias por parte de las autonomías. El Gobierno es consciente de que cada vez encuentra más oposición a las prórrogas del estado de alarma, pero necesita garantizar esta herramienta para toda la desescalada y ya ha empezado a tantear a los grupos para que la próxima sea de un mes completo. Pero esto plantea una duda. Los aplazamientos de más de 15 días ¿son o no son legales? Bueno, pues hemos hablado con expertos en Derecho Constitucional para tener una respuesta al respecto. La ley orgánica que regula el estado de alarma deja lugar a la interpretación sobre el tiempo máximo de los aplazamientos. Será el Congreso quien determine el alcance y las condiciones de la prórroga, una ambigüedad a la que se agarra el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados dice que quiere hacer un control de 30 días, pues bueno, habrá que admitirlo así, pero siempre podría algún grupo parlamentario impugnar esa prórroga diciendo que es inconstitucional. Es perfectamente viable. Lo único que pasa es que si lo prorrogas más tiempo, hay menos comparecencias parlamentarias para tener que pedir la autorización y de alguna manera el Parlamento pierde protagonismo, lo cual tampoco es sano. Los juristas coinciden en que con la desescalada el estado de alarma deja de estar justificado. Tendríamos que volver a la legislación ordinaria y creo que hay leyes ordinarias suficientes para tomar medidas, incluso la del confinamiento. Y avisan de que podría limitarse a los territorios más afectados. Si hay algunas que se quedasen en la fase 0, la declaración del estado de alarma no podría ser para todo el territorio nacional. En cualquier caso, deberá ser el Congreso quien apruebe la prórroga de un mes, un hecho que hoy por hoy no está garantizado. Continúa la polémica sobre el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayer la web de la comunidad publicaba un contrato de adjudicación en favor de la cadena hotelera de Quique Sarasola, pero poco después lo cambió y dijo que se había tratado de un error. El empresario sostiene que Ayuso pagará personalmente la factura sin coste alguno para la Comunidad de Madrid. Europa quiere salvar el verano y para eso va a aprobar un plan de desescalada con 3 fases. La lógica es similar a la que ya tenemos dentro de España. A medida que se garanticen medidas de seguridad y control de la enfermedad, habrá más movimientos entre fronteras. En primer lugar, se permitirán los viajes de trabajo y los de familias que vivan en distintos países, pero se aspira a recuperar parte de los viajes turísticos. Suponen el 10% del PIB comunitario.
El sector hotelero vive sin duda la situación más difícil de toda su historia. Con la vista puesta ahora en junio, muchos negocios se afanan en elaborar protocolos de seguridad y más aún los balnearios. El termalismo es otra de las actividades desmanteladas por la pandemia. Están teniendo que reinventarse. Todo cambiará desde que accedamos al balneario. Una alfombrilla desinfectará nuestro calzado. Luego tendremos que colocar nuestras maletas en una zona específica que se pulverizarán con virucida y contacto prácticamente nulo con la recepción. Incluso podremos hacer el check-in online. Nos entregarán la llave ya desinfectada y de ahí directos a las habitaciones. Nada será igual en alojamientos como este, en el que tendremos, por ejemplo, que coger el ascensor de uno en uno. No tiene nada que ver, entramos en otro mundo, en otra esfera donde bueno, las empresas nos tenemos que adaptar y el sector turístico mucho más. Lo esencial ahora, dicen, es dar seguridad y confianza al cliente, mantener las distancias y a la vez el contacto más cercano. El COVID-free yo creo que no lo puede garantizar absolutamente nadie, es imposible. Lo que podemos hacer es crear todos los protocolos adecuados para evitar ese movimiento del virus dentro de las instalaciones. En los pasillos ya no habrá alfombras, tampoco en las habitaciones, que serán mucho más sobrias, sin elementos decorativos. Las nuevas tecnologías sustituyen, por ejemplo, al papel para ver los tratamientos en el balneario. Y esencial, como no, garantizar la seguridad en las piscinas termales, que reducirán su aforo a la mitad. Primero tienen aguas mineromedicinales y después lo que hacemos es un tratamiento con cloro para garantizar la desinfección de esas piscinas. Por eso es un área muy seguro. En el restaurante prima la distancia social. Cambia casi todo, ya lo ven, pero lo que se mantiene en los balnearios es su esencia. Seguirán siendo el lugar perfecto para descansar y olvidarse del estrés diario. Y vean ahora la forma en la que una conocida destilería de whisky ha acudido al auxilio de los hosteleros. 5 establecimientos de Segovia se han unido a la iniciativa Orgullosos de lo que somos. Los bares alquilan los cierres de sus locales a cambio de que DIC pinte los rostros de las personas que normalmente están detrás de la barra. La marca les paga una bonificación para intentar hacer frente a estos duros momentos que están pasando. Es en Segovia, pero hay más ejemplos de apoyo público y anónimo a estos negocios en torno a los que gira una gran parte de nuestra economía y a los que también están ligados otros sectores. En las redes sociales ha colgado este vídeo que van a ver la Federación de Hostelería de Ávila. ¿Os imagináis un lugar donde no existiese la hostelería? Sin bares, restaurantes, pubs, hoteles o discotecas. ¿Cuántos camareros, cocineros, personal de limpieza se quedarían sin trabajo, verdad? Nosotros somos hostelería. Nosotros también somos hostelería. Y nosotros también. Yo también soy hostelería. Y nosotros también. Sin olvidarse de las lavanderías, el comercio, las industrias desinfectantes, los obradores, la agricultura, las fruterías, porque son muchos los sectores unidos por la hostelería que también une a las personas. Yo no podría vivir sin esos momentos mágicos que nos dan los bares y sus conciertos. Muchas bonitas historias se han fraguado en esos bares y restaurantes que ahora están vacíos. Gracias a los bares nos conocimos. Espacios que ahora lucen solitarios y donde antes no faltaba el buen humor y el arte. Si no hubiera sido por los bares, yo jamás habría sido mago y monologuista, porque toda mi carrera se ha desarrollado allí. Y por eso piensan ya en el momento de la apertura. Yo ya estoy preparada para vuestra vuelta, para daros todo mi apoyo, para pediros 1,5 millones de cafés. Nosotros abrimos, si tú vienes. Y en Salamanca, donde los hosteleros se habían puesto en pie de guerra por las limitaciones de aforo de la desescalada, se trabaja ya en un acuerdo entre el ayuntamiento y el sector. El consistorio se ha comprometido a facilitar que se amplíe el espacio destinado a terrazas. Los establecimientos que no tienen podrán colocar donde sea posible mesas altas sin taburetes.
que la ampliación de espacios destinados a las terrazas deberá ser compatible con el incremento proporcional de espacios para los peatones, siempre garantizando que estos puedan mantener la obligatoria distancia interpersonal y que puedan disfrutar de sus paseos de forma segura y sin obstáculos. El Consejo Regional de Cámaras ha presentado hoy medidas para reactivar la economía en los sectores del comercio, la cultura, la hostelería y el turismo. Son conscientes de que este verano será complicado, por eso plantean sacar adelante una serie de bonus y actividades para reactivar el turismo y, en consecuencia, el resto de sectores. Apuestan por que esta reactivación sea en un primer momento provincial. En cuanto a la espera de la fase 1, señalan que es un buen momento para conseguir una mejor preparación y para ganar confianza. Un plan de turismo para la región. Estamos hablando de la creación de unos municipios turísticos con una serie de características. Estamos hablando de poner en valor pues, todo el patrimonio que tenemos en nuestra comunidad. Tras el acuerdo logrado entre empresarios, sindicatos y gobierno, los ERTEs, como les hemos contado, se ampliarán hasta el 30 de junio. Pues bien, los empresarios de Castilla y León consideran que es un paso positivo, pero no están del todo satisfechos. Solicitan que se prolonguen hasta diciembre. El Gobierno en una negociación dice que se podía llegar hasta ahí, que luego a partir del 30 de junio podríamos seguir hablando del tema. Se va a seguir hablando, no es lo que más nos gusta a los empresarios como acuerdo, pero por responsabilidad lo tenemos que firmar porque si no hubiera sido un desastre en el cual los ERTEs hubieran decaído en el momento que cae el estado de alarma y no hubiera habido ningún otro tipo de negociación. La Universidad de Salamanca pone en marcha un paquete de medidas para paliar el efecto de la crisis sanitaria en su alumnado. La institución ha acordado un primer fondo de 100.000 euros con el que espera resolver algunas de las dificultades económicas sobrevenidas por el coronavirus. La Universidad de Salamanca da los primeros pasos para paliar el efecto económico de esta crisis entre sus estudiantes. El Consejo de Gobierno ha aprobado un primer programa dotado con 100.000 euros que incluye ayudas directas para varios casos. Alquiler, por ejemplo, gastos sobrevenidos, pérdida de fianza al tener que abandonar precipitadamente los pisos o gastos añadidos de transporte por este mismo motivo. Pero también y sobre todo ayudas para aquellos estudiantes cuyas circunstancias familiares los llevarían ahora a tener que dejar los estudios. Este es una línea de trabajo, pero además hay otra que es un plan social para aquellos casos no previstos inicialmente, entre otro tipo de estudiantes que está recogiendo donaciones del propio personal universitario, entre ellos el rector Ricardo Rivero, que ya ha donado el 10% de su salario. Que es con pequeñas aportaciones, comenzó el rector, pero bueno, de otras personas, que podamos ayudar a estudiantes que a lo mejor no quedan recogidos en esa convocatoria que hacemos porque solo es para títulos oficiales. Pues pienso a lo mejor ahora en un alumno de doctorado, por ejemplo, que tiene otra casuística distinta, pues que podamos ayudarles. Este año tendremos un verano con muchas ausencias y vacíos, entre ellos el que nos van a dejar los niños saharauis, que esta vez no podrán venir a España. Están confinados en sus campamentos en el desierto de Argelia. Sus condiciones sanitarias son muy básicas y no se quiere correr el riesgo de contagios. Son imágenes de los campamentos de refugiados del Tindulf, en Argelia, donde viven desde hace más de 40 años las 200.000 personas que forman el pueblo saharaui. Se han detectado 20 casos por coronavirus. El programa Vacaciones en Paz de 2020 está cancelado. Lo que han hecho es blindar sus fronteras, no entra ni sale nadie, y entonces pues lo más lógico, lo más razonable, aunque nos duela, es que los niños no vengan. En los campamentos la sanidad es casi inexistente. Hasta hace muy pocos días ni siquiera contaban con una sola UCI ni un solo respirador. Lo único que ahora el gobierno de Argelia ha inaugurado esta semana un hospital de campaña con algún respirador, pero bueno, tenemos que hacernos a la idea que es un campo de refugiados. En El Bierzo, esta joven saharaui no ha podido volver. La frontera está cerrada y asegura que su familia en Argelia, en esos campamentos de refugiados, tiene miedo. Tienen miedo porque ellos ahí tienen, su padre es muy mayor, si se enferman no hay muchos hospitales. Son en total 4.000 familias en España las que no podrán acoger a saharauis este verano. El COVID obliga incluso a que la solidaridad con los pueblos se vea afectada.
Seguro que muchos de ustedes ya se han acostumbrado a abrir las puertas con el codo, pero la verdad es que a veces hay que hacer piruetas para evitar contagiarnos si abrimos con llave. Ante la dificultad del ingenio de las empresas, que además tiene que reinventarse, les descubrimos una nueva herramienta con un ejemplo práctico. Una empresa soriana dedicada a la fabricación de trofeos deportivos ha ideado un sistema para aumentar la seguridad. En este caso, a la hora de abrir las puertas, se trata de este objeto que además tiene el símbolo de Soria, el caballito de Soria, y lo que ha ideado esta empresa es poderlo utilizar en los picaportes de las puertas, de manera que se abre la puerta y así no hay que tocar con las manos cada uno de los tiradores o de los picaportes. Este es el caballito de Soria, aunque la empresa hace este tipo de objeto, lo fabrica de manera personalizada. Hoy sí, las banderas de Valladolid ondean a media asta por los fallecidos en esta pandemia. El alcalde Óscar Puente era partidario de aplazar el luto hasta que todo pasara, pero coincidiendo hoy con la fiesta de la ciudad, ha accedido a la petición que le habían trasladado los concejales del Partido Popular y de Vox. Hoy es San Pedro Regalado, patrón de los toreros y también de la ciudad de Valladolid. El estado de alarma ha restringido lo que venía a ser la ofrenda, el acto institucional, pero la ha habido no en la capilla, sino en la Plaza del Salvador. Marta Salas, se ha cumplido con todas las limitaciones, los devotos también se han contenido. Buenas tardes, pues sí, esta mañana hasta aquí han acudido más o menos 10 o 15 devotos que no han podido evitar acercarse hasta aquí, hasta esta ofrenda floral simbólica en la Plaza del Salvador y sobre todo para poder ver, aunque sea de cerca, la estatua de San Pedro Regalado, ya que un día como hoy este año, otros años se podría acceder a la capilla y a la iglesia, pero este año no. Eso sí, como decías, han guardado la distancia de seguridad y además llevaban puesta mascarillas y al igual que ellos, todos los que han participado en esta ofrenda floral simbólica que han sido los representantes y portavoces de los grupos políticos municipales. Este acto ha sido muy breve, ha comenzado en torno a las 12 de la mañana, han colocado 2 ramos de flores junto a esta estatua y después ha guardado 1 minuto de silencio. Con los devotos que hemos podido hablar nos han dicho que tienen un mal sabor de boca del día de hoy porque les gustaría haber celebrado este día como otros años, pero ya que no han podido, nos han dicho también que les tranquiliza saber que al menos un día como hoy su patrón tiene flores. Todo es simbólico en las fiestas que debíamos estar celebrando esta temporada. Por ejemplo, y con esto nos vamos, hoy no hay actuación del grupo de coros y danzas de la Pilarica, pero uno de sus miembros ha cumplido con la tradición. En horario infantil, hay que decirlo, este niño ha querido hacer lo que hace siempre, bailar una jota el día del patrón. Con él, con su imagen y su baile, nos vamos. Ahora llegan los deportes. Más información a las 8:30. Hasta mañana. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Bloqueado el shock sin saber muy bien ni qué hacer ni qué pensar y bueno, pues como tú dices, pues pensando en tomar acciones legales porque bueno, creo que se han vulnerado mis derechos como trabajador. Muy buenas tardes, es la respuesta de Juanín García tras conocer a través de un mensaje de móvil que no continuará como técnico del equipo filial de la Demar. El jugador más importante en la historia del club leonés no entiende su despido y considera falsas las acusaciones de la directiva sobre su falta de implicación. Avanzan los días y Juanín García sigue sin encontrar una explicación a las gravísimas acusaciones vertidas por Cayetano Franco para justificar la rescisión de su contrato. Son declaraciones ofensivas que rozan la falta de respeto y
que son mentiras. El máximo goleador de la historia de la Liga Sobal y de la selección española de balonmano se ha defendido de las acusaciones del presidente marista. Solamente tienen que hablar con la gente que estaba conmigo día a día, a ver si faltaba a los entrenos o no estaba implicado. Su contrato, prorrogado automáticamente el 31 de marzo, fue cancelado el pasado viernes. Juanín no piensa quedarse de brazos cruzados. Creo que también hay un despido improcedente y ese era mi pensamiento. Yo nunca pensaba que el año que viene iba a estar al lado de Manolo. Yo quería seguir con mi equipo filial, que además es un equipo interesante, que vienen chavales de juveniles con una promoción muy buena y era mi idea. El artista, uno de los mejores extremos izquierdos de la historia, quiere pasar página cuanto antes y seguir vinculado a su pasión, el balonmano, desde los banquillos. San Pablo Burgos se puede encontrar con un inesperado problema. La entrada en vigor de la nueva cuarentena que quiere imponer el gobierno a los extranjeros que entren en nuestro país a partir del 15 de mayo afectaría de pleno a Vítor Benite. Ese mismo día el jugador brasileño tiene un vuelo para regresar a España. Esta medida también afectaría a Er Clark y Quilly, que todavía no tienen fecha de retorno. Esta misma tarde comienzan los entrenamientos en el plantío. Han pasado varios días desde que la Federación Española de Baloncesto diese por concluidas las ligas en todas las categorías y fijase los criterios de las fases de ascenso, pero no son pocos los clubes que tienen dudas. Muchísimas dudas y no saben cuál será su futuro. Es el caso del Óvila, de la Liga EVA. Roberto Ponce, buenas tardes. Buenas tardes, son muchas las incógnitas que hay que desvelar y en el Óvila Club de Básquet no tienen respuesta, como sucede en otros conjuntos. La Federación Española de Baloncesto indica en ese comunicado que ascienden a Lez Plata los primeros de las 5 conferencias existentes, pero por ejemplo en la A, la que tiene que ver con el conjunto abulense, está dividida en 2, entonces ¿qué líder sube a Lez Plata? Aquimisa Carvajosa, que ha terminado invicto, o Mondragón, que encabeza la otra conferencia. Esas son las 5 plazas y una sexta, indica la FEP, que saldrá en virtud de un ranking entre los otros mejores equipos. ¿Quiénes son esos equipos? Los que, por ejemplo, han acabado segundos, como el Óvila. En definitiva, hay que esperar porque quedan muchas dudas y la temporada próxima está en el aire. Más cosas en cuanto al fútbol. Los jugadores del Elche se han negado a entrenar este miércoles tal y como estaba previsto en un principio. Después de 4 sesiones de preparación individual, los futbolistas franjiverdes han decidido plantearse hasta que no se levante el expediente de regulación de empleo, que recorta en un 70% su salario. Es una medida de presión. Consideran que ya están cumpliendo con su actividad laboral. Imágenes de esta mañana, los jugadores del Mirandés pasando el pertinente control de temperatura antes de ejercitarse. Más sofisticado parece el sistema que utilizan en Zorrilla. Túneles desinfectantes para cada jugador. Luz verde para acceder a las instalaciones. Máximas medidas para evitar cualquier tipo de contagio. Ahí lo ven, es el sonido de los tambores de los aficionados en el regreso de la Liga de Béisbol a Taiwán. Es el primer país del mundo en permitir el acceso de público en los estadios. Eso sí, máximo de 1000 espectadores. Hay esperanza, seguro que en un futuro, esperemos no muy lejano, estas imágenes se puedan ver aquí en nuestro país. Sería una grandísima noticia. Nada más, nos vamos, más deporte a las 9 con Javier Mardones. Pasen una muy buena tarde, adiós.